Hola queridos amigos, antes de empezar esta increíble historia, no olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Ahora sí, comencemos. La noche del viernes 13 de octubre, Mateo Vidal regresaba a su penthouse en Pedralbes, el barrio más exclusivo de Barcelona, cuando notó algo extraño. Las luces de su dormitorio parpadeaban con un ritmo irregular, como si alguien encendiera y apagara el interruptor deliberadamente. Un escalofrío recorrió su espalda. Elena, su esposa, le había dicho que pasaría la noche en el spa del Hotel Arts con sus amigas. Entonces, ¿quién diablos estaba arriba? Mateo aparcó su Mercedes AMG en el garaje subterráneo y observó detenidamente los espacios reservados. El coche de Elena, un Porsche Cayenne blanco perlado que él le había regalado por su último aniversario, estaba allí, perfectamente estacionado en su lugar habitual. Sintió que algo no encajaba. Elena nunca cancelaba sus planes de spa. Era casi religioso para ella. Aquellas sesiones de masajes y tratamientos faciales eran sagradas, su momento de desconexión semanal. Subió por el ascensor privado. Cada piso que pasaba aumentaba la presión en su pecho. Cuando las puertas se abrieron directamente en el vestíbulo de su hogar, el silencio lo envolvió como una mortaja. Demasiado silencio, el tipo de quietud que precede a las tormentas. Avanzó descalzo por el suelo de mármol travertino, quitándose los zapatos Oxford para no hacer ruido. Su instinto empresarial, el mismo que lo había llevado a construir un imperio inmobiliario valorado en 80 millones de euros, le gritaba que algo andaba terriblemente mal. Las luces del dormitorio ahora estaban apagadas, pero podía escuchar algo. Voces amortiguadas. Risas, una risa femenina que conocía demasiado bien, seguida de una voz masculina grave que le resultaba inquietantemente familiar. Se acercó a la puerta entreabierta y lo que vio congeló la sangre en sus venas. Elena, su esposa de 5 años, la mujer por la que había rechazado fusiones millonarias para pasar más tiempo en casa, estaba recostada en su cama. Pero no estaba sola. A su lado, todavía vistiendo parcialmente el uniforme de seguridad del complejo residencial, estaba Alejandro Ruiz, el guapo vigilante de 32 años que llevaba apenas 6 meses trabajando en la Bonanova Residences. Mateo no entró gritando como hacen en las películas. No. Permaneció allí, observando desde las sombras, obligándose a grabar cada detalle en su memoria. Elena acariciaba el rostro de Alejandro con una ternura que nunca había mostrado hacia él en los últimos 2 años. Le susurraba cosas al oído en ese tono íntimo y juguetón que Mateo creía que era exclusivamente suyo. ¿Cuánto falta, mi amor?, preguntó Elena, su voz cargada de impaciencia. Ya no soporto seguir con esta farsa. Despertar cada mañana junto a ese imbécil pretencioso me da náuseas. Alejandro soltó una carcajada que retumbó en el pecho de Mateo como un martillo contra sus costillas. Paciencia, cariño. El abogado dice que en 3 semanas tendremos todo listo. Los documentos están casi completos. Una vez que firme esos papeles, pensando que son contratos de renovación de la empresa, todo esto será nuestro. El penthouse, las propiedades en Sitges, las inversiones en la Costa Brava, todo. ¿Y si sospecha algo? La preocupación tiñó la voz de Elena. No sospechará nada, respondió Alejandro con una confianza que hizo hervir la sangre de Mateo. Ese idiota está tan obsesionado con sus negocios que no ve lo que tiene delante de sus narices. Además, tengo acceso a toda la seguridad del edificio. Sé exactamente cuándo llega, cuándo se va, con quién se reúne. Lo tenemos controlado como a un títere. Elena se rió. Ese sonido cristalino que una vez había enamorado a Mateo en una terraza de Ibiza, ahora sonaba como cristales rompiéndose. Pobre Mateo, tan inteligente para los negocios, tan estúpido para las mujeres. ¿De verdad creyó que una mujer como yo podría amarlo? Por favor, me casé con su cuenta bancaria, no con él. Cada palabra era una puñalada. Mateo sintió que sus piernas temblaban, pero se obligó a permanecer quieto. Necesitaba escuchar más. Necesitaba saber exactamente qué tramaban. El plan es perfecto, continuó Alejandro, sentándose en la cama y encendiendo un cigarrillo. El humo se elevó perezosamente hacia el techo de 5 metros de altura. Primero, lo hacemos firmar los papeles que transferirán todas las propiedades a tu nombre bajo el pretexto de protección fiscal. Luego, presentamos la demanda de divorcio alegando abuso psicológico y comportamiento controlador. Tengo un amigo en la policía que falsificará algunos informes. Con las leyes españolas actuales sobre violencia de género no tendrá ninguna oportunidad. ¿Y las empresas?, preguntó Elena, incorporándose.
Esas valen más que las propiedades. Ahí es donde entra el segundo paso, explicó Alejandro con una sonrisa de tiburón. Tengo contactos en Hacienda. Por 50.000 euros crearán una investigación fiscal contra él. Descubrirán irregularidades en sus declaraciones de los últimos 5 años. Será arrestado por evasión fiscal. Mientras está lidiando con eso, tú, como esposa y copropietaria legal, según los nuevos papeles, tomarás el control de todo. Venderemos lo que podamos, liquidaremos el resto y desapareceremos. Estaba pensando en Marbella, o quizás las Islas Canarias. Mateo había escuchado suficiente. Retrocedió silenciosamente, su mente trabajando a velocidad vertiginosa. 5 años de matrimonio habían sido una mentira elaborada. Elena nunca lo había amado. Todo había sido una actuación, un largo engaño para llegar a este momento. Y Alejandro, ese bastardo al que había saludado cordialmente cientos de veces en el lobby, había sido su cómplice desde el principio. Bajó al garaje, subió a su coche y condujo sin rumbo por las calles nocturnas de Barcelona. Las luces de la Sagrada Familia brillaban a lo lejos, un recordatorio de que la belleza a menudo requiere años de trabajo y paciencia. Necesitaba ambas cosas ahora: belleza su venganza y paciencia para ejecutarla. Eran las 2 de la madrugada cuando finalmente regresó al penthouse. Elena estaba sola, dormida en el sofá del salón, con la televisión encendida, mostrando alguna telenovela argentina. Se había puesto su pijama de seda favorito, el mismo que Mateo le había comprado en París. La escena parecía sacada de un matrimonio normal. Ella abrió los ojos cuando lo escuchó entrar. Cariño, qué tarde llegas, dijo con voz soñolienta, estirándose como un gato. La actuación era impecable. ¿Cómo fue la cena con los inversores japoneses? Mateo la miró, realmente la miró, quizás por primera vez en meses. Elena era hermosa, no había duda. Cabello rubio que caía en ondas perfectas sobre sus hombros, ojos verdes que prometían paraísos, su figura que hacía girar cabezas en cualquier habitación. Pero ahora, conociendo la verdad, podía ver más allá de la belleza. Veía la frialdad en sus ojos, la calculadora precisión en cada gesto afectuoso, la falsedad en su sonrisa. Agotadora, respondió, manteniendo su voz neutral, pero productiva. Firmamos el acuerdo preliminar. Elena se levantó y se acercó a él, rodeando su cuello con los brazos. El perfume Chanel número 5 que usaba antes embriagador ahora lo mareaba. Mi esposo exitoso, ronroneó, siempre cerrando tratos importantes. Debes estar exhausto. Ven a la cama. Mateo se apartó suavemente. Necesito revisar unos documentos primero. Duerme tú, llegaré pronto. Se encerró en su despacho y comenzó a pensar. Elena y Alejandro tenían un plan meticuloso, pero habían cometido un error crucial: subestimarlo. Pensaban que era solo un hombre de negocios obcecado, incapaz de ver más allá de sus hojas de cálculo y proyecciones financieras. No sabían que Mateo Vidal había crecido en las calles difíciles de Hospitalet, que había construido su primer negocio vendiendo móviles reacondicionados a los 15 años, que había aprendido a leer a las personas antes de aprender a leer balances. Durante los siguientes días, Mateo actuó con normalidad absoluta. Besaba a Elena por las mañanas, le preguntaba sobre sus planes, incluso sugirió unas vacaciones en Santorini para reconectar su matrimonio. Ella sonreía y asentía, probablemente pensando que su plan estaba funcionando a la perfección. Pero mientras Elena y Alejandro tejían su red, Mateo comenzó a tejer la suya propia. Contrató discretamente a un investigador privado, no cualquiera, sino Javier Montes, el mejor de Barcelona, un ex policía de la Guardia Civil con conexiones que alcanzaban los rincones más oscuros de España. Le dio instrucciones específicas. Quería saber todo sobre Alejandro Ruiz. Todo, cada detalle de su vida, desde su nacimiento hasta el último café que había tomado. También llamó a su abogado personal, Roberto Castellano, un tiburón legal que había salvado a Mateo de múltiples intentos de adquisición hostil a lo largo de los años. Le explicó la situación en términos generales sin revelar demasiado, pero dejando claro que necesitaba proteger sus activos inmediatamente. Mateo, dijo Roberto por teléfono, su voz grave resonando con preocupación, si lo que sospechas es cierto, estamos hablando de un caso de fraude matrimonial, conspiración para cometer fraude y posiblemente extorsión. Necesitamos pruebas sólidas. Las tendré, prometió Mateo. Solo necesito que asegures todo legalmente mientras tanto. Quiero que cada propiedad, cada cuenta, cada activo esté blindado de tal manera que ni el Papa pueda tocarlo sin mi firma biométrica. Roberto se rió.
Eso puedo hacerlo. Dame 72 horas. El siguiente paso de Mateo fue más arriesgado. Necesitaba acceso a las comunicaciones entre Elena y Alejandro. Sabía que Elena guardaba su teléfono móvil con celo obsesivo. Nunca lo dejaba desatendido, siempre cambiaba las contraseñas. Pero había aprendido algo durante sus años en los negocios. Todos tienen un punto débil. El de Elena era su vanidad. Un martes por la tarde, Mateo llegó a casa con un regalo. Una caja azul de Tiffany's, envuelta con el lazo blanco característico. Elena prácticamente saltó del sofá cuando lo vio. ¿Qué es esto?, preguntó, sus ojos brillando con codicia apenas disimulada. Ábrelo, sonrió Mateo. Dentro había un collar de diamantes, una pieza exquisita de 18 quilates con un colgante en forma de corazón. Elena jadeó, llevándose una mano al pecho en un gesto teatral de sorpresa. Mateo, es precioso. ¿Pero por qué? Porque te amo, mintió con facilidad, sorprendiéndose a sí mismo de lo natural que sonaba. Y porque he estado tan absorto en el trabajo que he descuidado lo más importante, nosotros. Quiero que esta noche cenemos en el Celler de Can Roca. Ya hice la reserva. Elena no podía ocultar su felicidad, o más bien, no podía ocultar su satisfacción por tener una nueva joya costosa. Por supuesto. Déjame arreglarme. Dios, necesito ponerme algo espectacular para lucir esto. Corrió al dormitorio como una niña en Navidad. Mateo esperó hasta escuchar la ducha correr. Entonces, con movimientos precisos, tomó el bolso de Elena que había dejado en el sofá y extrajo su iPhone. Sabía que tenía aproximadamente 15 minutos antes de que ella saliera. Había preparado este momento. Días antes había comprado un pequeño dispositivo, un clon de SIM card que le permitiría duplicar todas las comunicaciones del teléfono de Elena al suyo propio. Era ilegal, sí, pero Mateo había dejado de preocuparse por las legalidades en el momento en que escuchó a su esposa planear su destrucción. Insertó el dispositivo, esperó los 45 segundos que tardó en completar la clonación y lo retiró. Devolvió el teléfono exactamente donde estaba, verificó que nada pareciera fuera de lugar y esperó. Esa noche, en el celler de Can Roca, Elena estaba radiante. Coqueteaba, reía, tocaba su mano por encima de la mesa. Era la esposa perfecta, la mujer que cualquier hombre querría tener. Mateo jugó su papel también, sonrió en los momentos adecuados, pidió el vino correcto, la hizo sentir como una reina. Pero en su bolsillo, su teléfono vibraba constantemente con las notificaciones del clon. Mensajes entre Elena y Alejandro. No podía leerlos aún, no sin delatar su juego, pero sabía que estaban allí, esperando. Cuando regresaron al penthouse cerca de la medianoche, Elena estaba de excelente humor. Se colgó de su brazo en el ascensor, presionó su cuerpo contra el suyo de manera provocativa. Mateo sintió asco, pero se obligó a responder con una sonrisa. Hoy fue perfecto, susurró Elena en su oído. Deberíamos hacer esto más seguido. Lo haremos, prometió Mateo, sabiendo que era otra mentira. Pronto, todo esto terminaría. Pronto, Elena descubriría que había jugado con el hombre equivocado. Una vez que Elena se durmió, Mateo se refugió en su despacho y abrió el teléfono. Los mensajes eran exactamente lo que esperaba, pero aún así leerlos le produjo una náusea física. Elena, el idiota me compró un collar de Tiffany's hoy, 45 euros. Cuando esto termine, lo venderé y nos iremos una semana a Dubái. Ja, 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 perfecto. ¿Ya firmó algo? Elena. Todavía no. Su abogado tiene que preparar los papeles esta semana. Dice que son para protección fiscal, el tonto se lo cree todo. Bien, tengo noticias. Investigué un poco más sobre sus cuentas offshore. Tiene casi 15 millones en Luxemburgo que no sabíamos. Necesitamos esos papeles firmados ya. Elena. Lo sé, lo sé. Le daré más sexo, eso siempre lo ablanda. Para el viernes tendré su firma. Mateo cerró el teléfono y respiró profundamente. La traición era total, absoluta. No dejaban nada al azar, habían planeado cada detalle, pero habían cometido un error fatal, documentarlo todo por escrito. Al día siguiente, Javier Montes lo llamó. Señor Vidal, necesito que nos veamos. Tengo información sobre Alejandro Ruiz que no puedo discutir por teléfono. Se encontraron en un café discreto en el barrio gótico. Javier deslizó una carpeta manila gruesa a través de la mesa. Mateo la abrió y comenzó a leer. Con cada página sus ojos se abrían más. Alejandro Ruiz no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Alejandro Mendoza y tenía un historial criminal que incluía fraude, extorsión y falsificación de documentos. Había pasado 3 años en prisión en Sevilla por estafar a una viuda anciana de sus ahorros de vida. Al salir,
Había cambiado de identidad usando documentos falsificados y se había mudado a Barcelona. Hay más, dijo Javier, encendiendo un cigarrillo. Tiene conexiones con una red de estafadores que se especializan en seducir y robar a personas adineradas. Han operado en toda España. Su modus operandi es siempre el mismo. El hombre conquista a una empleada o conocida de la víctima, usualmente la esposa o asistente, y juntos planean el robo. Han estafado al menos a 7 personas que sepamos, por un total de 20 millones de euros. Mateo sintió que todo encajaba. Elena no era la cerebro de esta operación, era solo otra pieza en el juego de Alejandro. Probablemente la había seducido, manipulado, convencido de que eran el uno para el otro, y ahora la usaba como herramienta para llegar a su verdadero objetivo, el dinero de Mateo. ¿Puedes conseguir pruebas de todo esto?, preguntó Mateo. Ya las tengo, sonrió Javier. Documentos judiciales, testimonios de víctimas anteriores, fotos, todo. Suficiente para enviarlo de vuelta a prisión por el resto de su vida. Mateo asintió lentamente, un plan formándose en su mente. No sería solo venganza, sería justicia. Elena y Alejandro pagarían, pero lo harían de manera que nunca pudieran recuperarse. Los siguientes días fueron un teatro cuidadosamente orquestado. Mateo siguió actuando como el esposo ingenuo, mientras secretamente preparaba su contraataque. Cada movimiento de Elena y Alejandro era monitoreado, cada mensaje registrado, cada encuentro fotografiado por los investigadores de Javier. El viernes llegó, el día en que, según los mensajes, Elena planeaba conseguir su firma en los documentos fraudulentos. Mateo desayunó con ella, besó su frente y le dijo que tenía reuniones todo el día, pero que llegaría temprano para una cena especial. En su oficina del Paseo de Gracia, Mateo reunió a su equipo legal. Roberto había traído a 2 socios más, especialistas en derecho penal y fraude. Sobre la mesa de juntas había copias de todos los mensajes, las fotos de vigilancia, los documentos sobre el pasado criminal de Alejandro y, más importante, los papeles que Elena planeaba hacerle firmar. Caballeros, dijo Mateo, mirando a cada uno, hoy comienza el contraataque. Roberto Castellano extendió los documentos fraudulentos sobre la mesa de caoba pulida. Eran impresionantes en su meticulosidad. Cada cláusula, cada párrafo había sido diseñado para parecer legítimo, mientras transfería silenciosamente cada activo de Mateo a nombre de Elena. El trabajo de un profesional, sin duda. Esto es obra de Marcos Delgado, dijo Roberto, señalando la firma del notario falsificada al pie de cada página. Un abogado radiado del colegio hace 2 años por mala praxis. Ahora se dedica a este tipo de trabajos sucios por 10.000 euros el paquete. Lo usó Alejandro en al menos 3 de sus estafas anteriores. Mateo estudió los papeles con la misma intensidad con la que analizaba los contratos millonarios de sus desarrollos inmobiliarios. La ironía no se le escapaba. Había firmado acuerdos que movían fortunas, que cambiaban skylines enteros de ciudades, pero estos papeles, estos malditos papeles, estaban diseñados para dejarlo en la calle. ¿Qué hacemos?, preguntó Luis Mercado, el socio especializado en derecho penal. ¿Vamos directamente a la policía? No, respondió Mateo con firmeza. Todavía no. Si los arrestamos ahora, solo tenemos conspiración para cometer fraude. Quiero que consumen el acto, quiero que firme esos papeles, que crean que han ganado, que saboreen la victoria. Y entonces, cuando estén celebrando mi supuesta ruina, los destruiré. Los abogados intercambiaron miradas. Roberto fue el primero en hablar. Mateo, entiendo tu rabia, créeme, pero firmar esos documentos, aunque sea como parte de una trampa, es arriesgado, legalmente complicado. No firmaré los documentos reales, explicó Mateo, una sonrisa fría curvando sus labios. Firmaré copias que ustedes prepararán, documentos que parecen idénticos pero que son legalmente nulos. Papel sin valor. Mientras tanto, ustedes habrán registrado todas mis propiedades bajo un fideicomiso blindado que creamos esta misma tarde. Cuando Elena intente ejecutar esos papeles falsos, descubrirá que no poseo nada. Todo estará protegido, intocable. Luis se inclinó hacia adelante, interesado. Es brillante. Les das exactamente lo que quieren, pero en realidad no les das nada. Y mientras tanto, acumulamos evidencia de fraude consumado, falsificación de documentos, conspiración. Los cargos se multiplicarán. Exactamente, asintió Mateo. Pero necesito que todo esté perfectamente ejecutado. Ni un solo error. Estos documentos falsos que voy a firmar tienen que ser indistinguibles de los reales. Elena los llevará a Marcos Delgado para que los procese. Cuando lo haga, Javier tendrá fotógrafos y grabadoras listas. Evidencia irrefutable.
Roberto comenzó a tomar notas frenéticamente. Necesitaremos 24 horas para preparar el fideicomiso y los documentos señuelo. ¿Puedes retrasar la firma hasta entonces? Mateo miró su reloj Patek Philippe, un regalo de su padre antes de morir. Las 3 de la tarde. Le diré a Elena que tengo una emergencia en Madrid. Un inversor problemático que necesita atención personal. Eso me da hasta mañana por la noche. ¿Suficiente? Suficiente, confirmó Roberto. Mateo llamó a Elena desde su oficina. Ella respondió al tercer tono, su voz cargada de anticipación apenas contenida. ¿Cariño? ¿Sigues llegando temprano? Me temo que no, mi amor, respondió Mateo, inyectando frustración en su voz. Tengo que volar a Madrid esta noche. Los alemanes están amenazando con retirarse del proyecto de Salamanca. Es un desastre. Podría perder 15 millones si no lo soluciono personalmente. El silencio al otro lado de la línea era palpable. Mateo podía imaginar a Elena mordiendo su labio inferior, ese gesto que hacía cuando estaba molesta pero intentaba ocultarlo. Oh, qué fastidio. ¿Cuándo volverás? Mañana por la noche. Pero te compensaré, lo prometo. Cuando regrese tenemos que hablar de algunas cosas importantes. Temas financieros, planificación patrimonial. Roberto sugiere algunos cambios que podrían ahorrarnos millones en impuestos. Podía escuchar la respiración de Elena acelerarse ligeramente. El anzuelo había sido mordido. ¿Qué tipo de cambios? Documentos aburridos, cosas legales, respondió Mateo con indiferencia estudiada. Transferencias de propiedades, reorganización corporativa. Nada emocionante, pero Roberto insiste en que es urgente. Lo discutiremos cuando vuelva. Tal vez podamos firmarlo todo el sábado y luego irnos el fin de semana a Sitges. ¿Qué dices? Me parece perfecto, ronroneó Elena, su voz recuperando el tono meloso. Ten cuidado en Madrid, mi amor. Te extrañaré. Y yo a ti, mintió Mateo una vez más, colgando el teléfono. En realidad, Mateo no fue a Madrid. Pasó esa noche en una suite del Hotel Majestic, a solo 10 minutos de su penthouse, coordinando cada detalle de su contraataque con un equipo que ahora incluía 3 abogados, 2 investigadores privados, un contador forense y un técnico en sistemas, que estaba clonando y respaldando cada dato digital relacionado con Elena y Alejandro. A las 11 de la noche, mientras revisaba por enésima vez los documentos señuelo que Roberto había preparado, recibió un mensaje en el teléfono clonado de Elena. Elena, se fue a Madrid. Mañana firmará todo. ¿Estás listo? Más que listo. Marcos tiene el notario comprado parado para procesar los documentos en cuanto los tengas. En 48 horas todo será legalmente tuyo. Bueno, nuestro. No puedo creer que realmente vaya a funcionar. ¿Y si sospecha algo? No sospecha nada. Los hombres como él son predecibles. Creen que su dinero los hace intocables, invencibles. Nunca miran hacia abajo hasta que ya están cayendo. Para cuando se dé cuenta de lo que pasó, estaremos en las Maldivas gastando su dinero. Tengo que admitirlo. A veces me siento, no sé, culpable. Digo, ha sido buen esposo en muchos sentidos. ¿Culpable? ¿Estás bromeando? Ese imbécil te tiene como un trofeo en un estante. Te compra joyas como si fueras una muñeca. No te ama. Ama poseerte. Estamos liberándote, cariño, y ganando una fortuna en el proceso. Win-win. Elena, tienes razón. Siempre tienes razón. Te amo. Y yo a ti. Ahora duerme. Mañana comienza nuestra nueva vida. Mateo arrojó el teléfono sobre el sofá de la suite. La náusea había regresado, esa sensación visceral de traición que parecía crecer con cada mensaje que leía. Pero bajo la náusea había algo más fuerte, una furia fría calculada del tipo que construye imperios y destruye enemigos. Se sirvió un whisky Macallan de 30 años, el licor ambrosía quemándole la garganta. Afuera, Barcelona brillaba como un tapiz de luces doradas. Su ciudad. La ciudad que había conquistado pasando de vender teléfonos móviles en el Raval a poseer algunos de los edificios más emblemáticos del Eixample. Elena y Alejandro lo habían subestimado gravemente. El sábado amaneció con un cielo despejado, uno de esos días mediterráneos perfectos que hacían de Barcelona un paraíso. Mateo regresó al penthouse a las 9 de la mañana, luciendo cansado pero satisfecho, el papel del empresario que acaba de salvar un negocio complicado. Elena lo recibió en la puerta con un abrazo efusivo y un beso que probablemente había practicado frente al espejo. Mi héroe. ¿Salvaste el negocio? Los alemanes son testarudos, suspiró Mateo, dejando caer su maletín Montblanc en el suelo. Pero sí, salvamos el proyecto, aunque me costó hacer algunas concesiones que no me gustaron.
A veces en los negocios tienes que ceder terreno para ganar la guerra. Las palabras tenían un doble significado que Elena no captó. Estoy tan orgullosa de ti. Ve a ducharte, preparé tu desayuno favorito, y luego tal vez podamos hablar de esos documentos que mencionaste. Por supuesto, sonrió Mateo. De hecho, Roberto vendrá a las 2 con todo preparado. Dice que si firmamos hoy, podemos procesar todo el lunes y terminar antes de fin de mes. Algo sobre el cierre del año fiscal. Los ojos de Elena brillaron con codicia apenas disfrazada como interés. Perfecto, haré que este día sea especial. Mientras Mateo se duchaba, podía escuchar a Elena en el dormitorio, hablando en voz baja por teléfono. Sabía que estaba informando a Alejandro. Cada movimiento era predecible ahora. Eran como piezas de ajedrez que pensaban que estaban jugando su propio juego, sin darse cuenta de que el tablero completo pertenecía a Mateo. A las 2 en punto, Roberto Castellano llegó con un maletín de aluminio que contenía los documentos señuelo. Era una obra maestra de falsificación legal. Parecían absolutamente auténticos, completos con sellos, marcas de agua, referencias a leyes fiscales reales. Pero cada cláusula había sido cuidadosamente redactada para ser legalmente nula. Un espejismo perfecto. Señor y señora Vidal, comenzó Roberto con su voz profesional más seria, extendiendo los documentos sobre la mesa del comedor. Como discutimos, estos documentos reorganizan la estructura de propiedad de sus activos para optimización fiscal y protección patrimonial. Es bastante estándar en patrimonios de su magnitud. Elena se inclinó sobre los papeles, fingiendo estudiarlos con atención. Mateo sabía que no entendía la mitad de la jerga legal, pero mantenía una expresión de concentración convincente. ¿Y esto nos ahorrará dinero en impuestos? Sustancialmente, asintió Roberto, especialmente con las nuevas regulaciones de la Unión Europea sobre transparencia fiscal. Al transferir las propiedades a esta estructura, pueden reducir su carga impositiva en aproximadamente 30%. Era una mentira tan grande que Mateo casi se rió, pero Elena la devoró como si fuera evangelio. Suena perfecto. ¿Dónde firmamos? Durante la siguiente hora, Roberto guió a Mateo a través de cada documento, explicando cláusulas que sonaban impresionantes, pero que en realidad no decían nada. Mateo firmó cada página con su Montblanc, la misma pluma que había usado para firmar contratos reales que valían fortunas. La ironía era deliciosa. Cuando llegó el turno de Elena, vaciló por un momento. ¿Por qué necesito firmar yo también? Porque bajo la ley española de matrimonio, ciertos activos son propiedad conyugal, explicó Roberto pacientemente. Su firma confirma que está de acuerdo con la reorganización. Es puramente procesal. Elena firmó, su caligrafía florida llenando cada línea de firma. Mateo la observó, memorizando este momento. La imagen de su esposa sellando su propia condena era algo que quería recordar para siempre. Cuando terminaron, Roberto recogió los documentos con eficiencia profesional. Excelente. Procederé con el registro el lunes. En una semana todo estará oficializado. Después de que Roberto se fue, Elena prácticamente vibraba de excitación. ¿Sabes qué? Creo que deberíamos celebrar. ¿Qué tal si salimos esta noche? Ese nuevo restaurante japonés en el Puerto Olímpico que querías probar. Me encantaría, respondió Mateo, pero tengo que hacer algunas llamadas de trabajo. ¿Por qué no vas tú con tus amigas? Tómate la noche libre. Te la mereces. Elena no necesitó más convencimiento. En 30 minutos estaba arreglada y saliendo por la puerta, probablemente directo a los brazos de Alejandro para celebrar su victoria. Tan pronto como se fue, Mateo activó su teléfono. Como esperaba, los mensajes comenzaron a llegar casi inmediatamente. Elena, lo tengo. Firmó todo. Los documentos están completos. Alejandro. Increíble. Trae copias a Marcos mañana temprano. Necesitamos procesar esto antes de que cambie de opinión o su abogado lo revise más a fondo. Elena. ¿Crees que podría darse cuenta? No si actuamos rápido. Mañana mismo Marcos registra todo. Para el lunes, legalmente serás dueña de todo. Entonces presentamos el divorcio y las acusaciones de abuso. Estará tan ocupado defendiéndose que no tendrá tiempo de pelear por las propiedades. ¿Y si contrata buenos abogados? Cariño, para cuando termine, no tendrá dinero para abogados. Todo estará congelado en litigio. Confía en mí. He hecho esto antes. Funciona. Mateo tomó capturas de pantalla de cada mensaje y las envió a Javier Montes. La trampa estaba funcionando perfectamente.
El domingo por la mañana, mientras Elena dormía tarde después de su noche con las amigas, que en realidad había sido con Alejandro en un hotel discreto en Castelldefels, según los investigadores de Javier, Mateo recibió una llamada. Señor Vidal, era la voz de Javier, cargada de satisfacción. Tenemos oro. Elena y Alejandro se encontraron con Marcos Delgado hace 20 minutos en su oficina de San Cugat. Tengo fotos de ellos entregando los documentos, audio de la conversación donde discuten cómo procesarlos ilegalmente y Marcos confirmando que puede falsificar los sellos notariales necesarios. Tenemos evidencia de fraude en flagrante. Perfecto, respondió Mateo, su corazón acelerándose con anticipación. ¿Cuándo pueden procesarlos? Marcos les dijo que necesita hasta el martes para tener todo listo. Eso nos da tiempo de alertar a la Fiscalía. Tengo contactos en la Fiscalía Provincial de Barcelona. Con esta evidencia pueden obtener órdenes de arresto inmediatamente. Espera, dijo Mateo. Todavía no. Quiero que procesen los documentos. Quiero que crean que funcionó. Solo entonces hacemos el movimiento. Javier silbó bajito. Juego peligroso, señor Vidal. La vida es un juego peligroso, Javier, pero yo juego para ganar. Los siguientes 2 días fueron una agonía exquisita. Mateo actuaba con normalidad mientras Elena se movía por el penthouse con una ligereza nueva en sus pasos, probablemente imaginando su vida futura gastando su dinero con Alejandro. La observaba como un entomólogo observaría un insecto particularmente interesante bajo el microscopio. El martes por la tarde, Elena recibió una llamada que la hizo casi saltar de alegría. Mateo, fingiendo trabajar en su iPad, escuchó su mitad de la conversación. ¿De verdad? ¿Está todo hecho? ¿Y es legal? Perfecto. Sí, sí. Lo celebraremos. Gracias, Marcos. Colgó y prácticamente corrió al baño, probablemente para mensajear a Alejandro sin que Mateo la viera. Pero Mateo no necesitaba verla escribir, ya podía leer los mensajes en su teléfono clonado. Marcos lo procesó. Soy oficialmente dueña de todo. Las propiedades, las cuentas, todo está a mi nombre. Alejandro. Sabía que funcionaría. Ahora viene la parte divertida. Mañana vas con un abogado de divorcio y presentas la demanda. Yo presentaré la denuncia policial por las amenazas que sufriste. Para el viernes, Mateo Vidal estará arruinado y enfrentando cargos criminales. A veces todavía no puedo creer que esto esté pasando. Es como un sueño. Alejandro, es tu realidad, bebé. Nuestra realidad. Nos lo merecemos. Ahora ven a celebrar. Estoy en ello. Cerró el teléfono y sonrió. El momento había llegado. Llamó a Javier. Es hora. Activa todo. Con mucho gusto, señor Vidal. 1 hora después, Mateo estaba en las oficinas de la Fiscalía Provincial de Barcelona, sentado frente a la fiscal jefe, Carmen Ortega, una mujer de 50 y tantos años, con reputación de ser implacable contra el crimen financiero. Sobre su escritorio estaban extendidas copias de todos los mensajes, fotografías de vigilancia, los documentos fraudulentos, el historial criminal de Alejandro, grabaciones de audio y un informe forense de 120 páginas preparado por el equipo de Mateo. Carmen Ortega leyó cada página con meticulosidad profesional. Cuando terminó, se quitó las gafas y miró a Mateo con algo que podría haber sido respeto. Señor Vidal, en mis 25 años en la Fiscalía, nunca he visto un caso de fraude matrimonial documentado tan exhaustivamente. Tiene grabaciones, mensajes, evidencia forense, antecedentes criminales, testimonios de víctimas anteriores. Esto es un caso fiscal cerrado. ¿Puede proceder? Preguntó Mateo. Puedo proceder, confirmó Carmen, una sonrisa fría curvando sus labios. De hecho, voy a disfrutar proceder. Elena Márquez y Alejandro Mendoza enfrentan cargos de fraude agravado, conspiración, falsificación de documentos públicos y extorsión. Estamos hablando de 10 a 15 años de prisión para cada uno, y eso es solo el principio. ¿Cuándo? Preguntó Mateo, sintiendo que el momento final se acercaba. Carmen miró su calendario. Obtendremos las órdenes de arresto esta noche. Mañana por la mañana, a primera hora, la Policía Nacional ejecutará los arrestos. ¿Quiere estar presente? Mateo pensó en ello. Parte de él quería estar allí, ver las expresiones en sus rostros cuando las esposas se cerraran alrededor de sus muñecas. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba cuando amaba a Elena, cuando creía que su matrimonio era real, esa parte solo quería que terminara. No, respondió finalmente, solo quiero que se haga justicia. Carmen asintió con comprensión. Se hará. Tiene mi palabra. Esa noche Mateo no fue a casa. Se quedó nuevamente en el Hotel Majestic, mirando las luces de Barcelona desde la ventana de su suite.
bebiendo ese mismo Macayan de 30 años, esperando. Su teléfono estaba silencioso. Elena probablemente estaba con Alejandro, planeando su próximo movimiento, sin saber que el suelo estaba a punto de desaparecer bajo sus pies. A las 6 de la mañana del miércoles, su teléfono sonó. Era Javier. Está hecho. La policía acaba de arrestar a Alejandro en su apartamento. Elena está siendo arrestada en este momento en el penthouse. Ambos están siendo trasladados a la comisaría del Escorts. Mateo cerró los ojos y respiró profundamente. Después de semanas de planificación, actuación y control absoluto de cada emoción, finalmente se permitió sentir. No era triunfo lo que sentía, ni siquiera satisfacción. Era más bien un profundo cansancio mezclado con un alivio agridulce. Gracias, Javier. Excelente trabajo. Hay algo más, añadió Javier. Cuando arrestaron a Elena, pidió llamar a su abogado. Cuando le dijeron los cargos, se derrumbó completamente. Está en shock. Sigue repitiendo que es imposible, que los documentos eran reales, que Marcos lo procesó todo legalmente. Los documentos que firmó eran reales, explicó Mateo. Los que procesó Marcos eran los fraudulentos que ella le llevó. El problema es que las propiedades que esos documentos supuestamente transferían ya no existen legalmente bajo mi nombre. Todo está en el fideicomiso que Roberto creó. Los papeles de Marcos no valen nada, son basura. Javier se rió. Brillante, absolutamente brillante. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal que dejó a Barcelona boquiabierta. El caso de Elena Márquez y Alejandro Mendoza se convirtió en el escándalo del momento, alimentando tertulias televisivas y portadas de periódicos. La estafa del amor en Pedralbes tituló el periódico. Cuando el cuento de hadas se convierte en pesadilla, proclamó La Vanguardia. Mateo observaba todo desde la distancia, refugiado en su oficina del Paseo de Gracia, donde las ventanas de suelo a techo le ofrecían una vista panorámica de la ciudad que había conquistado y que ahora veía con ojos diferentes. Más sabios, quizás. Definitivamente más cautelosos. La primera audiencia judicial fue un espectáculo que Mateo decidió presenciar, no por venganza, sino por algo más profundo. Necesitaba cerrar este capítulo, mirar a los ojos a las personas que habían intentado destruirlo y confirmar que la pesadilla realmente había terminado. El Palacio de Justicia de Barcelona estaba abarrotado. Además de los abogados, fiscales y funcionarios habituales, había periodistas agolpados en cada rincón disponible, cámaras listas para capturar cada momento. Mateo entró discretamente, acompañado por Roberto Castellano, y se sentó en la última fila de la galería pública. Cuando trajeron a Elena, Mateo casi no la reconoció. La mujer que había sido la personificación de la elegancia y el glamour, ahora parecía una sombra de sí misma. Sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo descuidada, vestida con el mono naranja de la prisión provisional, Elena tenía los ojos hinchados de llorar y la mirada perdida de alguien cuya realidad se ha desintegrado por completo. Sus ojos barrieron la sala y se detuvieron en Mateo. Por un momento sus miradas se encontraron. En los ojos de Elena, Mateo vio algo que lo sorprendió. No odio, no furia, sino un reconocimiento derrotado. Sabía que había perdido, completamente y sin posibilidad de recuperación. Alejandro entró momentos después y la transformación era igualmente dramática. El hombre seguro de sí mismo que se paseaba por el vestíbulo de la Bonanova Residences como si fuera dueño del lugar, ahora arrastraba los pies, encorvado, con las manos esposadas. Cuando vio a Mateo, algo oscuro cruzó su rostro, algo entre vergüenza y rabia impotente. La jueza María Dolores Sánchez presidía la audiencia, una magistrada con 30 años de experiencia y fama de no tolerar tonterías en su sala. Golpeó el mazo para establecer orden. Caso número 2847-2025. El Estado contra Elena Márquez Vega y Alejandro Mendoza Ruiz. Cargos: fraude agravado, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos públicos, extorsión y asociación criminal. Fiscal Ortega, proceda. Carmen Ortega se levantó con la gracia de un depredador. Durante los siguientes 45 minutos presentó el caso con una precisión devastadora. Cada mensaje de texto fue leído en voz alta, cada fotografía de vigilancia fue exhibida, cada documento fraudulento fue analizado. Cuando terminó, no había ninguna duda sobre la culpabilidad de los acusados. El abogado defensor de Elena, un joven inexperto del turno de oficio claramente fuera de su elemento, apenas pudo articular una defensa coherente. Mi clienta fue manipulada, fue su argumento principal.
Alejandro Mendoza la sedujo y la convenció de participar en este esquema. Ella es una víctima tanto como el señor Vidal. Carmen Ortega respondió con frialdad quirúrgica. Los mensajes de texto muestran que la señora Márquez participó activa y entusiastamente en cada fase de la conspiración. Eligió conscientemente traicionar a su esposo, robar su fortuna y arruinar su vida. Eso no es ser víctima, señoría. Eso es ser criminal. La defensa de Alejandro fue aún más débil. Su abogado intentó argumentar que los documentos que Marcos Delgado había procesado eran técnicamente legales según la documentación que Elena había proporcionado, pero la jueza lo interrumpió. Abogado Fernández, su cliente tiene antecedentes de exactamente el mismo tipo de fraude. Ha operado bajo identidades falsas, ha estafado a múltiples víctimas usando métodos idénticos y tiene una orden de búsqueda pendiente en Sevilla por violación de libertad condicional. Realmente quiere argumentar que esta vez era diferente. El abogado Fernández se sentó, derrotado. Cuando llegó el momento de dictar las medidas cautelares, la jueza Sánchez fue contundente. Dada la gravedad de los cargos, los antecedentes del señor Mendoza, el riesgo evidente de fuga y la evidencia abrumadora presentada por la Fiscalía, decreto prisión provisional sin fianza para ambos acusados hasta el juicio. Además, ordeno el embargo preventivo de todas las cuentas bancarias de ambos acusados y la prohibición de acercamiento al señor Mateo Vidal. El golpe del mazo resonó como un disparo. Elena comenzó a llorar, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Alejandro simplemente cerró los ojos, la derrota grabada en cada línea de su rostro. Mientras los guardias los escoltaban fuera de la sala, Elena giró la cabeza una última vez hacia Mateo. Sus labios formaron dos palabras silenciosas. Lo siento. Pero Mateo no respondió. Simplemente la observó desaparecer detrás de las puertas de seguridad, sabiendo que probablemente esa sería la última vez que la vería como hombre libre. Afuera del Palacio de Justicia, los periodistas acorralaron a Mateo. Docenas de micrófonos se extendieron hacia él, cámaras parpadeando, voces gritando preguntas. Señor Vidal, ¿cómo se siente? ¿Esperaba esto de su esposa? ¿Qué mensaje tiene para otras víctimas de fraude matrimonial? Roberto intentó abrirse paso entre la multitud, pero Mateo levantó una mano deteniéndolo. Había algo que necesitaba decir, no solo para los periodistas, sino para sí mismo. Señoras y señores, comenzó su voz tranquila pero firme. Durante 5 años creí que tenía un matrimonio real. Creí en el amor, en la confianza, en la idea de que cuando prometes estar con alguien en las buenas y en las malas, realmente lo dices en serio. Descubrir que todo era una mentira fue devastador, pero también fue revelador. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Esta experiencia me enseñó que el verdadero valor de una persona no se mide en sus cuentas bancarias o sus propiedades. Se mide en su carácter, en su integridad, en su capacidad de ser honesto, incluso cuando la mentira sería más fácil. Elena y Alejandro eligieron el camino fácil. Eligieron la traición, el engaño, el robo, y ahora enfrentarán las consecuencias de esas elecciones. Una periodista gritó, ¿los perdona? Mateo consideró la pregunta. El perdón es complicado. No estoy lleno de odio. Si eso es lo que preguntan, estoy triste. Triste porque esto no tenía que suceder. Elena podría haber pedido el divorcio honestamente. Yo la habría tratado con justicia y generosidad, pero eligió el camino del fraude. Esa fue su decisión, y ahora debe vivir con ella. ¿Qué sigue para usted? Preguntó otro periodista. Sigo, respondió Mateo simplemente. Sigo construyendo, creando, viviendo. No voy a permitir que esta traición defina quién soy o me convierta en alguien amargado. La vida continúa y tengo la intención de vivirla plenamente. Con eso, Roberto lo guió hacia un coche esperando, dejando atrás el circo mediático. Las semanas siguientes fueron un proceso de reconstrucción, tanto legal como personal. El penthouse de Pedralbes, antes un hogar, ahora se sentía como un museo de recuerdos falsos. Mateo decidió venderlo y mudarse a un nuevo apartamento en el Gótico, algo más pequeño pero con alma real, con historia grabada en sus paredes medievales. Javier Montes continuó investigando y descubrió algo extraordinario. Alejandro no solo había estafado a las 7 víctimas conocidas, había 11 más repartidas por toda España, que nunca habían denunciado por vergüenza o miedo. Cuando Javier las contactó, explicándoles que había un caso sólido contra Alejandro, 8 de ellas aceptaron testificar.
Una de ellas era una mujer llamada Isabel Romero, viuda de 72 años de Sevilla, que había perdido los ahorros de toda su vida, 400.000 euros, en un esquema casi idéntico al que había intentado con Mateo. Cuando Isabel viajó a Barcelona para testificar, Mateo insistió en conocerla. Se encontraron en un café tranquilo en Gracia. Isabel era una mujer menuda con ojos tristes pero digna en su postura. Cuando Mateo se presentó, ella tomó sus manos entre las suyas. Gracias, dijo con voz temblorosa. Gracias por hacer lo que yo no pude, por detenerlo, por asegurarte de que no pueda hacerle esto a nadie más. Mateo sintió un nudo en la garganta. Yo también soy víctima, señora Romero. Solo tuve más recursos para defenderme, pero su testimonio asegurará que pague por lo que le hizo. Mi esposo trabajó 50 años como maestro, explicó Isabel, lágrimas deslizándose por sus mejillas arrugadas. 50 años ahorrando cada euro. Íbamos a viajar cuando se jubilara, ver el mundo que solo habíamos leído en libros, pero murió de un infarto antes de que pudiéramos hacerlo. Ese dinero era todo lo que me quedaba de él, de nuestros sueños juntos. Y ese monstruo me lo quitó con mentiras y sonrisas. Mateo estableció discretamente un fondo fiduciario para Isabel y las otras víctimas, reembolsándoles parcialmente sus pérdidas. No era caridad, explicó Roberto cuando Mateo le dio instrucciones. Era justicia de una forma que los tribunales no podían proporcionar. El juicio principal se programó para 6 meses después. Pero antes de que llegara esa fecha, sucedió algo inesperado. Marcos Delgado, el abogado corrupto que había procesado los documentos fraudulentos, decidió cooperar con la fiscalía a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio fue explosivo. No solo confirmó toda la participación de Elena y Alejandro, sino que reveló que Alejandro era parte de una red criminal más grande que operaba en toda la costa mediterránea. Había conexiones con estafas similares en Francia, Italia e incluso Dubái. La operación se extendía mucho más allá de lo que nadie había imaginado. Con el testimonio de Marcos, los cargos contra Elena y Alejandro se multiplicaron. La fiscalía agregó asociación con organización criminal, blanqueo de capitales y fraude transfronterizo. Las posibles sentencias aumentaron de 15 a 25 años. Cuando el abogado defensor de Elena se dio cuenta de la magnitud de la evidencia en su contra, aconsejó a su clienta que buscara un acuerdo con la fiscalía. Elena, quebrada después de meses en prisión, aceptó. Mateo estaba en su nueva oficina, una espaciosa suite en un edificio restaurado de l'Eixample con vistas a la Casa Batlló, cuando Roberto lo llamó con las noticias. Elena quiere declararse culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. La fiscalía está dispuesta a ofrecer 12 años, de los cuales cumpliría 8 con buena conducta. También quiere hablar contigo. Mateo se quedó en silencio durante un largo momento. ¿Por qué? Dice que necesita disculparse, que necesita que sepas la verdad completa antes de que sea demasiado tarde. Todo el instinto empresarial de Mateo le decía que rechazara. No le debía nada a Elena, pero había algo en su voz, una curiosidad residual sobre la mujer con la que había compartido 5 años de su vida, que lo hizo asentir. Está bien, una reunión, en presencia de abogados y grabada oficialmente. 3 días después, Mateo se encontró sentado en una sala de conferencias estéril en la prisión de Wadras. Elena fue traída por una guardia, y Mateo apenas podía reconocer a la mujer glamurosa que una vez había sido. El mono de prisión naranja colgaba de su cuerpo adelgazado, su piel carecía del brillo que los tratamientos de spa solían proporcionarle, y su cabello, antes cuidadosamente teñido y peinado, mostraba raíces oscuras y puntas partidas. Se sentó frente a él, las manos temblorosas. Roberto estaba a un lado, un abogado de la fiscalía al otro, y una cámara de video grabando cada palabra. Gracias por venir, comenzó Elena, su voz apenas un susurro. Sé que no tenías que hacerlo. Mateo no respondió, simplemente la observó con esa misma mirada analítica que usaba en negociaciones difíciles. Elena respiró profundamente. Supongo que quieres saber por qué lo hice, por qué te traicioné. La verdad sería un buen comienzo, respondió Mateo con frialdad. Conocí a Alejandro hace 2 años, comenzó Elena, sus ojos fijos en la mesa entre ellos, en una fiesta en Sitges. Tú estabas en Dubái cerrando ese negocio de los hoteles, ¿recuerdas? Me sentía sola, invisible. Te amaba, o creía amarte, pero sentía que para ti yo era solo, un accesorio, algo bonito para llevar a eventos, para lucir en tu brazo. Nunca te traté como un accesorio, objetó Mateo.
No intencionalmente, admitió Elena. Pero así me sentía, y Alejandro, él me hizo sentir vista. Importante. Al principio solo flirteamos, luego comenzó a visitarme cuando tú no estabas, me decía cosas que quería escuchar, que era especial, que merecía más, que contigo estaba desperdiciando mi vida. Y también te habló del dinero, añadió Mateo. Elena asintió miserablemente. No al principio, durante meses realmente creí que me amaba, pero luego comenzó a insinuar que merecía mi parte de tu fortuna, que había sacrificado mi carrera por ti, que había sido la esposa perfecta, que legalmente tenía derecho a la mitad de todo. Nunca tuviste una carrera, señaló Mateo. Eras recepcionista en un hotel cuando nos conocimos. Lo sé, suspiró Elena, pero él hacía que sonara como si hubiera renunciado a algo grandioso. Era muy bueno con las palabras, Mateo, muy convincente. Poco a poco me convenció de que merecía más que un divorcio justo, que merecía todo. ¿Y nunca pensaste en simplemente pedirlo, en hablar conmigo honestamente? Alejandro dijo que pelearías, que usarías tu dinero y tus abogados para dejarme sin nada. Me llenó la cabeza de historias sobre hombres ricos que arruinaron a sus ex esposas en divorcios. Tenía miedo. Así que decidiste arruinarme a mí primero. Elena comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. No fue así al principio, pero Alejandro, él tenía este plan. Lo había hecho antes, dijo. Era infalible. Solo necesitábamos los documentos correctos, el momento correcto. Me prometió que después de todo estaríamos juntos, viviríamos como reyes con tu dinero. ¿Y tú estarías bien. Eres rico, decía. Puedes recuperarte. Excepto que el plan incluía acusaciones falsas de abuso que me habrían destruido profesional y personalmente, interrumpió Mateo. Incluía arruinar mi reputación, posiblemente enviarme a prisión. No solo era robo, Elena, era aniquilación total. Lo sé, sollozó Elena. Lo sé, y esa es la parte que más me atormenta. En algún punto dejé de ser yo misma. Me convertí en lo que Alejandro quería que fuera. Y cuando finalmente vi lo que realmente estábamos haciendo, lo horrible que era, ya era demasiado tarde. Estaba demasiado involucrada, demasiado asustada de Alejandro para retractarme. ¿Asustada?, preguntó Mateo, incrédulo. Elena asintió. Cuando intenté detenerme, cuando le dije que quizás deberíamos reconsiderar, él cambió. Se volvió frío, amenazante. Dijo que si no seguía adelante le contaría todo a ti de todos modos, pero haría que pareciera que yo era la única cerebro, que él era solo el guardián inocente seducido por la esposa infiel. Dijo que tenía conexiones que podrían hacerme daño. Mateo estudió su rostro, buscando signos de mentira, pero lo que vio era terror genuino mezclado con arrepentimiento. No espero tu perdón, continuó Elena. Sé que no lo merezco, pero necesitaba que supieras que en algún momento realmente te amé, o pensé que lo hacía, y lamento profundamente lo que te hice. Lamento haber sido tan débil, tan estúpida, tan codiciosa. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Sabes cuál es la ironía, Elena? Si hubieras venido a mí hace 2 años y me hubieras dicho honestamente que no eras feliz, que querías el divorcio, te habría dado 10 millones de euros sin pelear, te habría ayudado a comenzar una nueva vida con dignidad, porque a pesar de todo te respeté como mi esposa. Elena palideció. ¿10 millones? Fácilmente. Pero no quisiste 10 millones, quisiste 80, quisiste todo, y en ese proceso perdiste incluso la posibilidad de esos 10. El silencio llenó la sala. Elena lloró en silencio, los hombros sacudiéndose. Mateo se levantó para irse. Espera, llamó Elena. Por favor, solo. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo que compense aunque sea un poco? Mateo se volvió. Testifica contra la red de Alejandro. Cuenta todo lo que sabes sobre sus operaciones, sus contactos, las otras víctimas. Ayuda a la fiscalía a desmantelar toda la organización. No te salvará de la cárcel, pero al menos significará que algo bueno sale de todo esto. Elena asintió vigorosamente. Lo haré. Todo lo que sé, lo diré. Lo prometo. Y cumplió su promesa. Durante las siguientes semanas, el testimonio de Elena ayudó a la fiscalía a identificar y arrestar a otros 6 miembros de la red criminal de Alejandro. Se desmanteló una operación que había estafado a docenas de personas en 3 países por un total estimado de 40 millones de euros. El juicio final se llevó a cabo en septiembre. Fue rápido, casi anticlimático. Con toda la evidencia acumulada, los testimonios de las víctimas y las confesiones tanto de Elena como de Marcos Delgado, el veredicto era inevitable. Alejandro Mendoza fue sentenciado a 22 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de 18 años.
Elena Márquez, gracias a su cooperación, recibió 10 años, elegible para libertad condicional después de 7. Mateo no asistió a la lectura de la sentencia, ya había pasado página. 6 meses después del juicio, Mateo estaba en la terraza de su nuevo apartamento en el Gótico, disfrutando de un café mientras el sol de la mañana bañaba las antiguas calles de Barcelona en luz dorada. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Señor Vidal, era una voz femenina que no reconocía. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Lucía Navarro. Soy periodista de investigación para El País. Estoy escribiendo un artículo sobre fraude matrimonial y víctimas de estafas románticas. Su caso es el más documentado en la historia judicial española reciente. Me preguntaba si estaría dispuesto a compartir su experiencia, no los detalles legales, sino el aspecto humano, cómo reconstruyó su vida después. Con la ayuda de Roberto Castellano y Javier Montes, Mateo estableció una fundación sin fines de lucro llamada Segunda Oportunidad. Su misión era triple: proporcionar asesoramiento legal gratuito a víctimas de fraude matrimonial, educar al público sobre señales de advertencia y protecciones legales, y apoyar financieramente a víctimas que habían perdido todo. Isabel Romero se convirtió en la primera beneficiaria y eventualmente en miembro de la junta directiva. Su sabiduría y experiencia fueron invaluables para dar forma a los programas de la fundación. Un año después del arresto de Elena y Alejandro, Segunda Oportunidad había ayudado a más de 200 víctimas, recuperado 8 millones de euros en activos robados y procesado exitosamente a 17 estafadores. Una tarde de primavera, Mateo estaba en las oficinas de la fundación revisando solicitudes de asistencia cuando Roberto entró con una expresión extraña en el rostro. «Tienes una visitante», anunció. «Alguien que no esperabas». Entró una mujer joven, quizás 25 años, con cabello castaño y ojos que Mateo reconoció inmediatamente. Eran los mismos ojos verdes de Elena. «Señor Vidal», comenzó nerviosamente, «mi nombre es Carmen Márquez. Soy la hermana menor de Elena. Sé que no tiene ninguna razón para verme, pero necesitaba hablar con usted». Mateo le indicó que se sentara, curioso a pesar de sí mismo. «Elena me escribió desde prisión», explicó Carmen, sacando una carta arrugada de su bolso. «Me pidió que viniera a verlo, que le entregara esto, pero también quería conocerlo personalmente. Quería disculparme en nombre de mi familia por lo que mi hermana le hizo». «Tú no tienes nada de qué disculparte», respondió Mateo gentilmente. «No eres responsable de las acciones de tu hermana. Lo sé, pero nuestra familia estamos avergonzados. Elena siempre fue la mimada, la princesa. Nuestros padres le dieron todo, nunca le enseñaron el valor del trabajo duro o la integridad. Yo intenté advertirle cuando supe que estaba involucrada con Alejandro, pero no me escuchó». «¿Sabías sobre Alejandro?», preguntó Mateo sorprendido. «No sobre el plan», se apresuró a aclarar Carmen, «pero sabía que estaba teniendo una aventura. La confronté, le dije que lo que estaba haciendo estaba mal, que usted no merecía eso». Se enfureció. Dejamos de hablarnos durante meses. Cuando todo salió a la luz, me sentí tan culpable. Quizás si hubiera insistido más, si hubiera ido directamente a usted. «No», la interrumpió Mateo firmemente. «Elena hizo sus elecciones. Alejandro hizo las suyas. Tú no tienes ninguna culpa en esto». Carmen le entregó la carta. «Elena quiere que lea esto. Dice que es importante». Mateo abrió la carta. La caligrafía de Elena, antes tan elegante, ahora temblaba con emoción cruda. «Querido Mateo, sé que leer estas palabras probablemente te cause dolor, y por eso lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. No escribo buscando perdón, porque sé que no lo merezco. Escribo porque en estos meses en prisión he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre quién era y quién me convertí. La verdad es que nunca fui lo suficientemente fuerte para ti. Tú construiste un imperio con tus manos, superaste adversidades que la mayoría de la gente no podría imaginar. Te mantuviste fiel a tus principios, incluso cuando la mentira habría sido más fácil. Yo, por otro lado, elegí el camino fácil en cada oportunidad. Me dejé deslumbrar por un hombre que me dijo lo que quería escuchar, en lugar de valorar al hombre que me dio todo lo que necesitaba. He aprendido aquí, entre estas paredes grises: el dinero no te hace feliz, el lujo no llena el vacío en tu alma. La integridad, la honestidad, el carácter, esas son las cosas que realmente importan. Tú siempre lo supiste. Yo tuve que perderlo todo para aprenderlo. Vi el artículo sobre tu fundación. Estoy orgullosa de ti, aunque no tengo derecho a estarlo.
Estás tomando algo horrible y convirtiéndolo en algo hermoso. Estás ayudando a personas como yo, personas que cometieron errores terribles, pero que merecen una segunda oportunidad. Cuando salga de aquí en 7 años, no sé qué tipo de vida me espera, pero sé que será una vida honesta. Trabajaré, pagaré mis deudas con la sociedad y quizás, si tengo suerte, podré ayudar a otros a no cometer los mismos errores que yo cometí. Gracias por mostrarme, aunque de la manera más dura posible, qué significa realmente tener carácter. Eres un hombre mejor de lo que nunca merecí. Con respeto y arrepentimiento eterno, Elena. Mateo dobló la carta cuidadosamente. Sentía paz. No felicidad exactamente, pero sí un cierre definitivo. ¿Le dará una respuesta? Preguntó Carmen tímidamente. Mateo pensó en ello por un momento. Dile que le deseo lo mejor, que espero que use este tiempo para encontrar realmente quién es y quién quiere ser, y que cuando salga, si necesita ayuda para comenzar de nuevo honestamente, la fundación estará allí. No para ella personalmente, porque eso sería complicado, pero podemos dirigirla a recursos, programas de reinserción. Carmen sonrió con lágrimas en los ojos. Es usted más generoso de lo que esperaba. No es generosidad, explicó Mateo, es entender que las personas pueden cambiar, pueden crecer. Elena tomó decisiones terribles, pero no es irredimable. Nadie lo es. Después de que Carmen se fue, Mateo se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana las calles del gótico. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y púrpura. Barcelona, su ciudad, brillaba con promesa. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Javier Montes. El último miembro de la red de Alejandro fue arrestado hoy en Málaga. Caso cerrado. Buen trabajo, jefe. Mateo sonrió. Había pasado de ser víctima a ser vencedor, no solo en los tribunales, sino en algo más importante. Había mantenido su humanidad, su compasión, su creencia en que las personas merecen segundas oportunidades. Esa noche, Mateo cenó con amigos reales, no socios de negocios o contactos profesionales, sino personas que lo conocían, lo valoraban por quién era y no por lo que tenía. Rieron, compartieron historias, hicieron planes para el futuro. Mientras caminaba de regreso a su apartamento bajo las estrellas mediterráneas, Mateo reflexionó sobre el viaje que había hecho. Había comenzado con traición, dolor y la amenaza de perderlo todo, pero había terminado con justicia, crecimiento personal y un propósito renovado. No extrañaba a Elena. No extrañaba el penthouse en Pedralbes o la vida que pensaba que tenía. Lo que tenía ahora era más valioso: autoconocimiento, verdaderos amigos y la satisfacción de saber que estaba haciendo una diferencia real en el mundo. Al entrar en su apartamento, Mateo miró alrededor del espacio que había convertido en hogar. No era ostentoso, pero era suyo, auténticamente suyo. Cada objeto, cada mueble, cada detalle lo había elegido él, reflejando quién realmente, no quién creía que debía ser para impresionar a otros. Se sirvió un último whisky, ese mismo Macallan que había bebido en sus noches más oscuras, pero ahora sabía diferente, más dulce, como la victoria. Levantó el vaso hacia la ventana, hacia la ciudad que amaba, y brindó silenciosamente, no por venganza cumplida o enemigos derrotados, sino por lecciones aprendidas y sabiduría ganada. Porque al final Mateo Vidal había descubierto la verdad más importante de todas. El verdadero poder no viene de lo que posees, sino de quién eres cuando todo te es arrebatado. Y él había demostrado a sí mismo y al mundo que era un hombre de carácter inquebrantable. La pesadilla había terminado, y una nueva vida, más auténtica y significativa, apenas comenzaba. Fin.